Soy la doctora Teresita Moviglia, soy médica y formo parte del CIT, el Centro de Investigación en Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular. Nosotros trabajamos desde la medicina regenerativa, aportando sobre diferentes tejidos células que tienen como objetivo aportar al tejido involucrado el potencial de reparar, de regenerar lo que se puede haber perdido. Entonces, con este concepto en la cabeza es que decidimos comenzar a intervenir sobre un tejido como es la piel. Uno, como especialista en el trabajo con células, sabe, frente a este tejido, cómo tengo que prediferenciar las células, qué otras células tienen que intervenir, pero para trabajar específicamente en el caso de piel hemos convocado a nuestro equipo a la doctora Hernández Gascón, que es médica especialista en dermatología y con quien queremos exponer este video en conjunto a fin de poder explicarles cuál es nuestra experiencia en el tema, qué hemos obtenido y hacia dónde uno apunta cuando se enfrenta con una persona que tiene como inquietud hacer alguna intervención para modificar este paso del tiempo sobre la piel. Gracias, Tere. Creo que lo más importante para arrancar un poco esta explicación es entender que a lo largo de los años vamos perdiendo colágeno, elastina, ácido hialurónico y la capacidad de nuestra piel de reparar esa pérdida es cada vez menor. Entonces necesitamos de un poco de ayuda extra para frenar este proceso de envejecimiento que aparece a lo largo de los años por múltiples motivos, no solo el paso del tiempo, sino también la exposición al sol, al estrés al que estamos sometidos y cuántos cuidados hemos tenido sobre la piel en los últimos años. Y básicamente lo que tratamos de hacer al incorporar las células madre en la terapia dermatológica es lograr reparar ese tejido que se fue dañando a lo largo de los años y retroceder el reloj biológico como para mejorar la base principalmente de nuestra epidermis y de nuestra dermis que comienza a dañarse de forma irreversible con los años. Cuando hablamos del paso del tiempo en la cara y en la piel, notamos que empiezan a marcarse las arrugas de expresión que se ven principalmente en la frente, en el entrecejo, patas de gallo y comisuras. Si bien podemos atenuar este tipo de arrugas con algunos tratamientos, la pérdida de sustancia es tan importante en algún punto que las líneas quedan marcadas sobre la piel de forma irreversible. Entonces, lo que hacemos es aplicar a nivel subcutáneo las células rellenando los surcos ya marcados, pero además estimulando toda la piel a nivel intradérmico para que vaya regenerándose. A nivel de los párpados también las aplicamos para revertir la flacidez que se produce principalmente en el párpado superior y para rellenar ojeras que también se van demarcando más a lo largo de los años. Es interesante el uso de células madre en estas zonas porque son zonas muy vascularizadas de alto riesgo para otro tipo de tratamientos y esos riesgos cuando hablamos de células madre no los tenemos. Las células madre no van a obstruir ninguna de la vascularización periocular y esto hace que sea un tratamiento muy seguro a la hora de aplicarlo. Cuando hablamos de ojeras, podemos mejorar la turgencia del párpado inferior y además generar un efecto relleno para mejorar no solo la zona, el color y la hidratación, sino además evitar que se formen mayores arrugas y que estas arrugas generen surcos y depresiones que no pueden corregirse ni disimularse con ningún tipo de maquillaje. A nivel de los labios podemos generar una mayor demarcación todo alrededor de los labios, tanto el superior como el inferior, y generar mayor volumen
dentro del labio para devolverle la forma y la posición que va perdiendo a lo largo de los años. Esta también es una zona que puede tener sus riesgos en otro tipo de tratamientos y que no existen riesgos en este. Podemos mejorar la demarcación del ángulo de la cara y mejorar en la zona de los pómulos la pérdida de la grasa subcutánea, que hace que aumente visualmente la flacidez y la tendencia en caída que tiene la piel. O en los casos de piel, lo que nosotros definimos en base a la experiencia es que hay que hacer más de una aplicación. La primera aplicación se hace sobre un tejido que está deteriorado, que tiene condiciones que son necesarias de reparar. Un ejemplo homologable es si uno quisiera sembrar sobre una tierra que está muy árida, que no está trabajada. Entonces, la primera aplicación tiene como objetivo principal preparar el terreno. Lo que observamos luego de la primera aplicación es que empiezan a cambiar las características de la piel. La piel empieza a estar más elástica, más hidratada, con mayor turgencia, pero los cambios inicialmente son sutiles. Respetando los tiempos biológicos de reparación y regeneración de la piel, es que se plantea entre la tercera y la quinta semana post primera aplicación hacer una segunda aplicación, que en este caso ya trabaja sobre un terreno que está en movimiento biológico y la recepción es diferente. Entonces es a partir de la segunda aplicación donde los cambios que ahora vamos a mostrarles se hacen más evidentes. Y en los casos de piel planteamos un total de 3 aplicaciones. La tercera también entre la tercera y quinta semana. El objetivo de la segunda y tercera aplicación es potenciar lo logrado en la primera. Y se distribuye el material de acuerdo a la evolución que va teniendo el paciente. Lo primero que notamos en los pacientes es la mejoría en la calidad de la piel y la luminosidad de la piel, que quizás no es tan apreciable en una foto, pero es el primer cambio y lo hemos notado desde la primera aplicación, a pesar de que quizás la piel no estaba tan lista para tener cambios por esto del ejemplo de ese terreno que no estaba preparado. Sí se nota un cambio en la piel en general, en la calidad de esa piel. Pero a lo largo que vamos realizando nuevas aplicaciones, lo que vamos notando, por ejemplo, a nivel de las comisuras, es que comienzan a marcarse mucho menos. No solo, las comisuras que quizás son las de expresión que uno más nota, sino también las líneas de expresión alrededor de los labios y sobre el mismo labio. Vamos notando un cambio en el posicionamiento de la boca y un aumento del volumen de ambos labios. Cuando hablamos de la zona periocular, lo primero que notamos fue que las líneas de expresión que estaban marcadas se atenuaron muchísimo, mejoró la luminosidad de la zona, mejoró incluso el párpado inferior en la zona de la ojera, donde habíamos aplicado poco material, pero por sobre todo el cambio se vio en esta zona por la disminución de la flacidez del párpado superior con una mayor turgencia de la piel, y lo notamos principalmente en este codo que se le formaba al paciente y que se forma en muchos pacientes cuando existe la flacidez del párpado superior, que casi desapareció por completo, incluso con pocas aplicaciones. Con este tipo de intervenciones, utilizando los mismos mecanismos que utiliza el cuerpo a la hora de reparar, de regenerar, es que lo que se hace es potenciar las herramientas con las que contamos, pero que por alguna razón han ido mermando a lo largo del paso de los años. Entonces, es algo que no es agresivo para el organismo, que en absoluto tiene como objetivo modificar, por ejemplo, los rasgos o cambiar las expresiones,
sino simplemente restaurar lo que era con herramientas que no son propias, nada más que están potenciadas para que tengan su máxima expresión.